Bienvenidos al canal comunitario de Amaga Televisión y a la red de canales del suroeste antioqueño Red Sur, saludando muy especialmente también a los canales que nos amplifican desde el oriente antioqueño, especialmente el municipio del Peñol y la Ceja del Tambo. Hoy en su programa En Derecho nuevamente con los profesionales en Derecho, los abogados Alejandro Uribe Cangarife, la doctora Diana Marcela Morales Builes, jueces de la República, especialistas en temas laborales y de pensiones que nos acompañan y que resolvemos inquietudes que se recogen a diario entre los televidentes, básicamente de temas relacionados con derecho laboral y de pensiones en Colombia. Doctor Alejandro, bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y compartir todo su conocimiento con nuestros televidentes. Muchas gracias a usted, León Fabio. Nuevamente agradecerle a este canal comunitario. Para ustedes, los televidentes de todo el suroeste antioqueño, en especial de este municipio de Amagá, un saludo muy cordial, esperando y deseándoles que pasen una muy buena Navidad, que este mes esté lleno de tranquilidad, de paz con todas sus familias. Y por acá nuevamente entonces, León Fabio, acompañándolos la doctora Diana Morales y yo, para hablar de todos estos temas tan importantes como lo es el derecho laboral, el derecho pensional. Hoy vamos a tratar un tema muy importante como lo es las pensiones de invalidez, todo lo que tiene que ver con este tema tan amplio. Entonces espero que sea de su agrado, señores televidentes, y de mucho provecho para todos ustedes. Antes de entrar en materia, doctora Diana, con el tema que nos propone el doctor Alejandro, es importante entonces que la comunidad sepa que ustedes tienen una oficina, son un pool de abogados, tienen una oficina en Medellín donde pueden ampliar un poco más la información, sobre todo las inquietudes que queden de estos programas, y como todo caso es particular, cada uno tiene su propia inquietud. Doctora Diana, agradeciéndole nuevamente su presencia y su participación acá, compartiendo con nuestros televidentes. Nos puede también entonces indicar dónde los pueden localizar, porque las inquietudes que quedan de los programas son muchas. Sí, claro que sí, León Fabio, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo a todos nuestros televidentes. Les recordamos nuestras oficinas, estamos ubicados en la ciudad de Medellín, en la carrera 49, número 5058, oficina 310, edificio San Fernando. La línea fija de comunicación es el 251-8424 y mi teléfono personal es el 313-768-8690. También me pueden escribir al WhatsApp sus inquietudes y con mucho gusto pues les resolveremos las mismas. Gracias, doctora Diana, muchas gracias, doctor Alejandro, por participar nuevamente acá con nuestros televidentes del canal comunitario Amaga Televisión. Doctor Alejandro, ya entrando en materia el tema de invalidez. Sabemos que son dos contingencias diferentes, la invalidez en origen común y la invalidez en origen profesional o laboral, pero sin detenernos todavía en esas dos contingencias para las cuales se definen los requisitos especiales y diferentes. La invalidez en sí, ¿qué es, doctor Alejandro? A ver, es una de las contingencias que la ley laboral o la normatividad laboral protege cuando se hacen unas cotizaciones al sistema general de pensiones como tal, donde una de las contingencias que se propende proteger por parte de la normatividad es precisamente cuando la persona queda inválida. Se propende o la norma va encaminada o está encaminada a que cuando una persona fallece, pues quede protegida a su familia. Cuando una persona llega a su edad de 62 si son hombres o 57 si son mujeres, también se le proteja esa contingencia de la vejez. Pero también hay otra contingencia, don León Fabio, que es la invalidez. Esa invalidez, ¿quién es inválido en Colombia? Y es muy importante para comenzar con esto. ¿Quién es una persona inválida en Colombia y qué es a la que está dirigida esa norma que lo va a proteger? Aquella persona que es calificada por una entidad como la Junta Regional de Calificación, como la Junta Nacional de Calificación y, ¿por qué no?, por cada uno de los fondos de pensiones, esto es Colpensiones, Porvenir, Colfondos, cuando la persona es calificada con más del 50% de su pérdida de capacidad laboral. Podemos indicar entonces que hoy una persona es inválida si supera ese porcentaje de pérdida superior al 50%.
De ahí podemos entonces analizar ya otra serie de requisitos que los vamos a analizar hoy, si esa persona que es calificada con un 50% de pérdida de capacidad laboral tiene o no derecho a que la ley laboral lo proteja y le otorgue una pensión de invalidez. Antes de que pasemos al requisito que el doctor Alejandro nos comenta, doctora Diana, entonces esa invalidez se produce por una pérdida o una merma de capacidad laboral de las personas, bien sea por una enfermedad o por un accidente. ¿Listo? Esa invalidez y ese estado de invalidez de esas personas o de esa merma de capacidad laboral inicia en la EPS, inicia con un procedimiento médico, es decir, el paciente va a la consulta o la enfermedad fue repentina, de esta manera se inicia con la EPS. Pues hay varias situaciones. La persona tiene que tener una serie de patologías que den lugar a una calificación. En principio hay personas que tienen enfermedades, que un accidente de tránsito o una enfermedad crónica, bueno, no sabemos, cualquier diagnóstico que determine pues que esa persona sea valorada. No siempre la persona tiene que venir con una incapacidad de más de 180 días para ser calificada, no. Pueden ser personas que tengan una enfermedad grave y que necesiten de entrada la calificación. En primer medida lo califica la EPS o el fondo de pensiones, ¿cierto? Los fondos de pensiones prefieren, para efectos de otorgar las prestaciones que otorga el sistema, calificarlos con su mismo equipo interdisciplinario que lo componen médicos, psicólogos, varios especialistas, y ellos determinan si la persona no tiene esa pérdida de capacidad laboral. Pero primero empezamos con el fondo de pensiones. Si el fondo de pensiones emite el dictamen de merma de capacidad laboral y resulta que es inferior al 50% y se considera pues que de acuerdo a los diagnósticos de la persona tiene una merma de capacidad laboral más alta, podemos acudir ante la Junta Regional apelando ese dictamen y en última instancia ante la Junta Nacional. Sin embargo, si la Junta Nacional indica que esa merma de capacidad laboral sigue siendo inferior al 50%, también podemos tener la ayuda de auxiliares de la justicia o de terceros, como son por ejemplo la Universidad de Antioquia por medio de la Facultad de Salud Pública, la Universidad CES y varias instituciones que realizan estos dictámenes de manera particular y poder controvertir en última instancia esos dictámenes de las entidades pues finalmente que otorgan los mismos en el sistema, ¿cierto? Ya esto sería pues ante los jueces laborales. Pero primero entonces no importa si la persona tiene muchas incapacidades, si no las tiene, sino mirar en sí si la enfermedad que la persona tiene amerita para iniciar un proceso de calificación. Y en ese sentido, doctor, en el procedimiento que nos habla la doctora Diana, la persona entra a ser calificada por el equipo interdisciplinario que tiene la EPS o el fondo de pensiones, que ya vimos que lo conforma pues el psicólogo, el médico laboral o de salud ocupacional, incluso hasta un abogado creo que tienen en ese equipo de trabajo, que califica. Eso hasta ahí no hay todavía un proceso judicial, ahí vamos en la parte administrativa. Sí, ahí vamos en un procedimiento administrativo, llamémoslo así, donde vale la pena resaltar, León Fabio, nos encontramos con casos en nuestra oficina donde llegan, vea, Medimás me acaba de dar esta calificación, la EPS, ¿cierto? O la nueva EPS me acaba de dar esta calificación, tengo un 55% de pérdida de capacidad laboral, entonces doctor, yo ya tengo derecho a una pensión de invalidez. Y lo primero que nosotros le indicamos a la persona es, pues vamos a iniciar entonces la reclamación como tal ante Colpensiones. Pero Colpensiones nos encontramos con la sorpresa que una vez radicamos la papelería adjuntando este dictamen de la EPS, nos sale con la perla de que no, de que a ellos, como lo advirtió la doctora Diana, no les sirve ese dictamen, sino que ellos tienen que iniciar una nueva calificación por parte de su grupo interdisciplinario. Entonces, otra vez es volver a comenzar, y con un agravante, León Fabio y señores televidentes, Colpensiones nos exige, o está exigiendo para iniciar el proceso de calificación de una persona, que la persona cuente con un pronóstico, un concepto de pronóstico de rehabilitación desfavorable de la persona. Y he allí el problema, para que la persona consiga una cita con un médico especialista para conseguir ese concepto. Porque Colpensiones, si no se tiene ese concepto, e incluso dan es obligatorio para ellos, que ese concepto provenga de un tiempo no superior a 6 meses. Entonces, las personas llegan a la oficina, doctor, es que me dieron este concepto hace 7 meses. Vaya nuevamente entonces, pide otra cita, porque necesita obligatoriamente, y así nos lo exige Colpensiones, un nuevo concepto con el pronóstico de rehabilitación que sea desfavorable.
Y de todas maneras, doctora Diana, cuando, como dice el doctor Alejandro, el fondo de pensiones no acepta la calificación que le da la EPS, generalmente Colpensiones o los fondos privados también, generalmente ellos buscan que la persona definitivamente haya terminado cualquier tratamiento médico y que no tenga posibilidades de recuperación, como dice el doctor Alejandro, y que dentro de esas posibilidades de recuperación no exista la posibilidad de una rehabilitación, lo que nosotros llamamos una reubicación laboral, que el patrón le pueda ofrecer condiciones de trabajo que no le impidan con esa calificación, o que él se pueda desempeñar en el trabajo, obviamente con las recomendaciones médicas que le permitan seguir siendo útil a la empresa o a la sociedad. Generalmente ellos buscan eso para tratar de calificar de una vez, máximo cuando tiene procedimientos y cirugías de pronto pendientes. Sí, lo que se busca en última instancia cuando la persona está en proceso de incapacidades o que tuvo un accidente de origen profesional o tuvo un accidente de origen común, es que la persona ya no tenga la posibilidad de recuperarse como lo indicaste, que ya no tenga de pronto cirugías pendientes, terapias, sino que definitivamente tenga unas secuelas a calificar, ¿cierto? Esas son las personas que vienen con una incapacidad, pero hay personas que encontramos que tienen, por ejemplo, una enfermedad de hace mucho tiempo, que una meningitis, que no están en un proceso porque se quedó ahí la enfermedad, pero se sabe que está, podemos entrar a calificar. Pero definitivamente, y más que todo con los accidentes de trabajo, se envían a calificar, es cuando finalmente la persona no tiene ninguna posibilidad de reinserción laboral, sino que definitivamente tiene unas secuelas que hay que definir. Ese es el momento, pues hay que mirar de acuerdo como al tipo de diagnósticos y al hecho que genera pues la merma de capacidad laboral o la posible merma. Y la invitación, León Fabio, me disculpa, es a que todos los televidentes acudan a nosotros o a cualquier profesional del derecho que maneja esta área, porque nos encontramos con que a la persona viene en la EPS o viene en Colpensiones porque la persona acudió directamente a Colpensiones. Le dan una calificación del 30%, del 40% y se quedan allí. Y entonces no hacen absolutamente nada por continuar ese proceso que la misma ley les provee la posibilidad de continuarlo. Entonces llegan a la oficina, doctor, a mí me notificaron esto hace un mes. Ay, mi señor, ya por ahora no podemos hacer nada porque los 10 días que te otorga la ley y que te da la ley para interponer el recurso o la impugnación frente a ese dictamen que te notificó Colpensiones ya pasaron. Entonces ya habría que esperar por lo menos un año para solicitar una nueva calificación. La invitación entonces, señores televidentes, es que una vez a ustedes les notifiquen, si ustedes fueron los que iniciaron pues directamente la solicitud de calificación ante Colpensiones, inmediatamente les notifiquen el dictamen, busquen asesoría, porque también que nos hemos encontrado, León Fabio, es que las personas directamente hacen la apelación sin tener ningún fundamento o conocimiento pues de la parte legal, y en muchas ocasiones lo que hacen es que la Junta Regional o bien la Junta Nacional confirmen, porque no hay ningún argumento sólido o válido para variar bien la fecha de estructuración, porque esos son otros temas que ya vienen, pues que ahorita los debemos tratar, ¿sí? Bien la fecha de estructuración, bien el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le asignaron a la persona, o bien el origen de la enfermedad o si fue un accidente de trabajo, quién sabe. Eso es otra de las cosas que encontramos, doctor Alejandro, encuentra uno mucho, y es cuando llegan a la calificación, cuando la EPS califica o el Fondo de Pensiones califica, encontramos generalmente que hay discrepancia entre los dos, entre la administradora de riesgos laborales y la EPS, porque la una dice esto no es un accidente, esto venía de atrás, y el otro dice el accidente sí ocurrió, pero las patologías y lo que le quedó no corresponden al accidente. O sea, empieza un problema que también tiene que definir la Junta Regional. Y digamos, León Fabio, que dentro de todo este proceso administrativo, como lo hemos denominado, intervienen varios agentes. ¿Cuáles agentes? Entonces, por una parte está la persona que está solicitando la calificación, ¿cierto? El trabajador o la persona que tiene una enfermedad de tiempo atrás o que le resultó una enfermedad de manera reciente. Pero también otro actor, otro agente pues que participa, viene a ser el Fondo de Pensiones. Entonces, cuando el Fondo de Pensiones es el que califica,
y dice, por ejemplo, no, para mí esto es de origen laboral, le va a notificar tanto a la ARL como a la persona, y cualquiera de los agentes que participan dentro de ese proceso puede interponer el recurso, porque a la ARL, por ejemplo, puede decir, yo no estoy de acuerdo, o el mismo fondo de pensiones, yo no estoy de acuerdo con que eso es de origen laboral. Para mí eso es de origen común, lo debe calificar usted, señor Colpensiones, ¿sí? O usted, señor Protección, o usted, señores Porvenir. Y la persona puede decir, no, yo no estoy de acuerdo en que es de origen común porque yo sufrí un accidente de trabajo y las consecuencias o secuelas que yo tengo en este momento provienen de una enfermedad o un accidente laboral. Entonces, esa controversia ya va a pasar a ser resuelta por la Junta Regional de Calificación y en última instancia por la Junta Nacional. Doctora Diana, y en el caso, por ejemplo, de una que hablaba usted ahorita, un accidente de tránsito, una persona que queda con problemas, con invalidez o con secuelas porque fue atropellado por una moto, por un carro, por cualquier circunstancia de materia de movilidad, de transporte, aunque sea cubierta inicialmente por el SOAT, por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, esa persona también debe reclamarle el fondo de pensiones o invalidez o que lo califiquen. Sí, claro que sí. Entonces supongamos que esa persona tuvo un accidente de tránsito, pero fue como consecuencia del desarrollo de su contrato de trabajo. Entonces supongamos que hubo un accidente de tránsito, pero además fue accidente de trabajo. Entonces esa persona tendría la posibilidad que la ARL le asuma, por ejemplo, las incapacidades médicas si se le genera una incapacidad con el 100% del valor con el que se cotiza, ¿cierto? También que en la atención SOAT, o sea, por el SOAT o por la ARL, las atenciones iniciales de urgencia y todo lo que se deviene como gastos de traslado, gastos de copagos y todo este tipo de cosas, lo asume alguna de las dos entidades. Por lo general, cuando llegan accidentados a las clínicas, lo asume el SOAT, pero esta persona puede entonces que reporten el accidente por parte de la empresa la ARL y que le cubran pues las indemnizaciones o incapacidades. Entonces, si esa persona que tuvo ese accidente de tránsito lo califica, sea la ARL, sea el fondo de pensiones o muchas veces medicina legal emite un concepto, a esa persona la podemos hacer calificar, que la ARL reconozca una indemnización y aparte podemos iniciar unas reclamaciones contra el SOAP, diferente a las meras atenciones hospitalarias y médicas. Podemos iniciar una serie de reclamaciones, incluso de demanda de responsabilidad por el accidente. Entonces, las personas que sufren accidentes de tránsito, los invitamos también a que se acerquen a la oficina porque muchos simplemente reclaman las atenciones iniciales y se quedan muchas posibilidades de indemnizaciones pendientes pues de adquirir. Entonces, tendría incluso esa persona, por ese lado, 2 indemnizaciones que podríamos cubrir. Exacto, eso cuando se trata de un accidente de trabajo. Cuando es un accidente de origen común, ¿cierto? Que la persona iba pues en su motico, en su carro, se accidentó o era un transeúnte, ¿cierto? Esa persona tiene la posibilidad también de que lo atiendan médicamente y de iniciar un proceso de calificación de merma de capacidad laboral para adquirir las indemnizaciones que otorga el SOAT, o si supongamos no tiene el SOAT, otra serie de instituciones que nos pueden cubrir esas indemnizaciones. Entonces a ese tipo de personas los invitamos a la oficina, que se acerquen, que no se queden pues como callados y que se inquieten por ese tipo de situaciones, que nosotros con mucho gusto adelantamos no solo los procesos ante las aseguradoras, ante la ARL, sino también ante los organismos que otorgan la protección de esos accidentes de tránsito. Y antes de que entremos, doctor Alejandro, a la parte jurídica, que es donde ustedes ya intervienen, a la parte de las demandas o a la vía judicial, todavía estamos hablando de la parte administrativa. Es muy común también encontrar, doctor Alejandro, que las personas que van a hacer los reclamos por una invalidez, como decía la doctora Diana, a veces no necesariamente es una enfermedad que venía con un tratamiento y que es progresiva, sino que se presentó de repente, por ejemplo, un infarto de miocardio, de pronto un aneurisma cerebral. Entonces, de una se dio y ya prácticamente a los 4 o 5 días o a las 2 o 3 semanas que sale de la clínica, prácticamente sale con un diagnóstico ya irreversible y dice, no, pero es que aquí qué más esperar 180 días y es que aquí ya no hay reversa, ahí se puede calificar. Y antes de entrar ahí, doctor, entonces cuando califica el fondo de pensiones, viene el problema de los requisitos, que en enfermedad común se requieren unos requisitos, en el accidente laboral o para la administradora de riesgos laborales se requieren otros. Hoy, para enfermedad común, una persona con una calificación superior al 50%, ¿qué requiere para que se le reconozca esa prestación? Yo quiero, antes de responderle esa pregunta, León Fabio, volver a insistir en algo que ya lo dijo la doctora Diana, es
Pongamos un caso de un accidente de tránsito, pero la persona estaba dentro de su horario de trabajo, manejando, digámoslo así, una moto que le fue suministrada por el empleador. Iba a hacer una vuelta que le dijo el empleador que hiciera este trabajador y se accidentó. De ese caso que podemos poner, ya lo advirtió la doctora Diana, puede haber entonces múltiples reclamaciones. Y ahí es la invitación a que, como lo dijo la doctora Diana, no se queden callados y acudan a nosotros, que somos los que les podemos ayudar a reclamar todo lo que tienen derecho. Una, el SOAT, la indemnización que le va a dar el SOAT. Dos, podemos mirar en un momento dado qué calificación le dan para saber si ese accidente laboral, porque no hay duda que es un accidente laboral, le genera una calificación superior al 50% y entonces podríamos hablar que tiene derecho inmediatamente a una pensión de invalidez. Pero si la calificación le da un porcentaje de pérdida inferior al 50%, también la norma nos dice que esta persona, de acuerdo al porcentaje que le asignen, tiene derecho a una indemnización. Entonces ya ahí van dos indemnizaciones. Pero además podemos buscar el reconocimiento y pago de una indemnización, y ahí entramos a otro tema que ya lo hemos tratado acá, pero que es muy amplio, a lo del tema de la culpa patronal. Porque pudiéramos advertir en ese caso, por ejemplo, que el trabajador ya le había advertido al empleador que esa moto venía fallando, que tenía un rin descobalado, que no lo había querido arreglar, que de eso hay testigos, y entonces podíamos advertir que la moto, el accidente ocurrió por culpa del empleador que no quiso arreglar esa moto en su debido momento. Entonces son tres indemnizaciones que se generan de un solo evento. Y aparte de la indemnización que le tocaría al SOAT. Y aparte de la indemnización que le correspondería del SOA. Entonces vea que son muchas circunstancias de un solo evento, las múltiples reclamaciones que se pueden dar. O que no tenía el SOA vigente porque el patrón no lo había querido renovar. Ahí está. Y respondiéndole entonces a usted, León Fabio, cuando una persona es calificada o la enfermedad se advierte que es de origen común y es la primera calificación que da entonces el fondo de pensión, usted tiene una calificación superior o una pérdida del 55%, del 60%. Podemos advertir de entrada que es una persona que en Colombia es una persona inválida, ¿cierto? Sí. Como ya lo advertimos. Superando el 50, sí, ya es inválida. Ya es inválida. Entonces, lo otro que hay que revisar hoy, según lo dispuesto en la ley 860 del año 2013, es si esta persona, dentro de los 3 últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez, y de allí ya viene otro tema también muy interesante en el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, y es, las entidades no solo le dicen a la persona usted tiene un 50, un 60, un 70% de pérdida, sino que allí se determina el origen de la enfermedad, pero además, importantísimo, la fecha en que se estructuró esa invalidez. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo comenzó? ¿De dónde viene esa fecha de estructuración? Pues la jurisprudencia ha advertido, hay un mismo manual, por allá en un decreto el 917, se establece dónde o de dónde debe provenir esa fecha de estructuración de la invalidez, y que se nos advierte es cuando es el momento en el cual, cuando la persona definitivamente no puede seguir entonces desempeñando las funciones que venía desempeñando hasta ese momento. ¿Por qué? Porque como usted lo advirtió en el ejemplo, a la persona venía laborando y le dio un infarto gravísimo que no le permite o no le va a permitir seguir desempeñando sus labores normales que venía ejecutando. Ese momento del infarto podemos decir que es clave y que en un momento dado se puede advertir que esa va a ser la fecha de estructuración de esa invalidez. Entonces, nos tocaría entrar a revisar desde esa fecha para atrás, dentro de los 3 últimos años, si la persona cuenta con 50 semanas de cotización dentro de su historia laboral. 50 en los últimos 50 semanas en los últimos 3 años. De allí la importancia de que las personas se mantengan encima del empleador para que sí se efectúen las cotizaciones. Porque no quiere decir que la persona no vaya a tener derecho si no las tiene, por una omisión, por ejemplo, del empleador, si es que no las ha hecho, porque ya ahí tendríamos que acudir a una demanda laboral en contra del empleador para que el empleador
o bien responda por las semanas que dejó de cotizar, o bien incluso por el reconocimiento y pago de la prestación, que no le fue reconocida por el fondo de pensiones en un momento dado por no tener las semanas que él no le cotizó, ¿cierto? Pero independiente de eso, sí hay calificación. O sea, el fondo califica aunque después no tenga los derechos. Ah, sí, claro, claro. Una persona, si acude a Colpensiones, así tenga una semanita cotizada, por el mero hecho de la persona ser afiliada al sistema, bien al fondo privado, bien al RAIS, al régimen de ahorro individual, o bien al régimen de prima media, por el simple hecho, León Fabio, de estar afiliado a un régimen pensional, tiene derecho a que la entidad lo califique. Y si no está en el momento afiliado, por ejemplo, si hace 3 o 4 meses que no cotiza. Ahí ya tenemos otros caminos, como lo advertía la doctora Diana. Entonces, el empleado, y así son múltiples los casos, León Fabio. La persona entra a laborar y le dice al empleador, no, es que yo tengo Sisbén, no me afilie, no me saque. no me afilie, no me saque, que es que antes me perjudica. Claro. Esa es la creencia que tienen las personas. Como me dio el día a conseguirlo. Esa es la creencia que tienen. Entonces, el empleador se queda tranquilo y pasa un mes, pasan 2 meses y pasan 3 meses y este señor sufre un accidente. No tenía ninguna afiliación, nada, ni a salud, ni a pensión, ni mucho menos a riesgos laborales. ¿Cuál es el camino entonces a seguir? Pues esta persona sufre un accidente, queda totalmente inválido. No es que no se pueda hacer nada porque no tenía una semana de cotización o no tenía las 50 semanas, ¿cierto? O tratándose de un riesgo laboral, no tenemos que tener nada de semanas cotizadas, porque eso lo vamos a hablar ahora. Una persona entra a trabajar y al primer día de trabajo sufre un accidente, ya tiene derecho a que le sea garantizada la prestación económica de invalidez, si es que es calificado con el 50%, ¿cierto? Entonces, esta persona, León Fabio, no porque no tenga semanas cotizadas, no puede demandar en un momento dado del empleador. ¿Que se puede demorar un poco más el reconocimiento y pago? Sí. Pero lo cierto es que podemos acudir a una demanda laboral para que sea un juez el que declare que fue omisión de ese empleador, que fue por culpa del que no se hicieron esas cotizaciones y que por tanto sea él el que tenga que responder por cualquiera de las prestaciones a las que tenga derecho. Esta persona que le tocaría así, asumir, como lo dijo la doctora Diana, el pago para hacerse una calificación de manera particular, bien en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Salud Pública, bien en la Universidad CES o a través de otras entidades que lo permite la ley hacer esa calificación. Vamos a hacer el primer corte de mensajes institucionales, doctor Alejandro, doctora Diana, y luego regresamos con este tema que es bastante importante, doctor Alejandro, sobre el tema de invalidez en Colombia bajo el régimen de la seguridad social. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Regresamos a nuestro espacio en Derecho con los abogados Alejandro Uribe Tangarife y la doctora Diana Morales Willes, jueces de la República, jueces laborales y de pensiones.
tratando el tema de la invalidez en Colombia. Estamos hablando de invalidez general, invalidez producida por eventos de origen común o relacionados con la actividad laboral. Doctora Diana, habla el doctor Alejandro sobre las calificaciones que superan el 50%. Una persona entonces en Colombia es inválida cuando supera el 50%, sea común, sea laboral, ¿cierto? Con una diferencia muy grande, y es que con el 50% o más en origen común hay pensión, pero con menos del 50% no hay ni siquiera indemnización cuando es una enfermedad común, diferente a riesgo laboral, que se produce una indemnización con una calificación superior al 5% y hasta el 49.99%, digamos. Sí, exactamente, León Fabio. Entonces, si la persona tiene una enfermedad de origen laboral o tuvo un accidente de trabajo y le genera una pérdida de capacidad laboral superior al 5%, se obtiene a cargo de la ARL la indemnización de esa merma de capacidad laboral. Y como lo indicó el doctor Alejandro, si la persona no tiene afiliación y ese empleador omitió la afiliación, esa indemnización que le daría la ARL la tenía que asumir el empleador que omitió el respectivo afiliación y pago del seguro ante la ARL. Eso por parte de la ARL. Y en el fondo de pensiones uno diría, sí, esa persona tendría derecho a una indemnización porque la norma como tal lo permite, que la persona se pueda indemnizar. Pero acá hay una situación, y es que si esa persona reclama esa indemnización, esas semanas, se va a gastar sus semanas por así decirlo, y no le van a permitir acumularlas para la pensión de vejez. Entonces la norma como tal sí prevé la indemnización, incluso en los fondos privados de pensiones en el RAIS llaman a la persona que tiene menos del 50 de invalidez para darle una indemnización, pero eso es una arma de doble filo porque ya después le van a decir cuando llegue el riesgo de vejez que ya no la puede reclamar o que ya no le sirven, entonces ahí va a haber otra discusión jurídica porque nosotros consideramos que sí le sirven, pero no le van a contar esas semanas que se gastó en esa contingencia de invalidez. Entonces, en la RL sí tendría derecho a la indemnización, en la otra también, pero es mejor omitir la reclamación, ¿cierto? Ahora una cosa muy importante, y creo que se nos pasó, y es en el evento en que la persona, el doctor Alejandro hablaba, si una persona tiene un accidente de trabajo y fue accidente de tránsito, entonces tendríamos por un lado la indemnización SOAT, o si no tenía SOAT, entonces ya miramos qué organismo le otorga la indemnización a cargo de la ARL, una posible indemnización por culpa patronal al cargo del empleador. Y aquí hay otra situación, y es que si esa persona obtiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y la ARL le otorga la pensión de invalidez, a esa persona ya se le faculta entonces para que reclamemos una indemnización a cargo del fondo de pensiones, ¿cierto? Sea indemnización o si ya tiene las semanas mínimas para la pensión y la pensión de vejez, que ahí serían completamente compatibles, la pensión de invalidez de origen profesional con la pensión de vejez que otorga el sistema de pensiones. Pero tendría que ser que ya estuviera calificado y que estuviera sí, firme la pensión. Sí, la de invalidez, a cargo del sistema. Y si no tiene, por ejemplo, la posibilidad de seguir cotizando, ya no puede ingresar a alguna fuente de trabajo y resulta que no tiene los 62 años y tenía 700 semanas en Colpensiones, supongamos, o tenía tantas semanas en un fondo privado, podemos reclamar entonces la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva del fondo de pensiones y además de la pensión de invalidez a cargo de la respectiva ARL. Doctor Alejandro, y entonces en ese caso de una persona, por ejemplo, aquí ocurrió un caso, y es que usted ya sabe que ahora la afiliación al sistema, bien sea pensión, salud, riesgo laboral, las tres cosas que obligan en Colombia a tener un trabajador afiliado, se produce. Ocurrió un caso, lo voy a contar aquí por encimita porque nos puede ilustrar mucho que puede estar ocurriendo, y es que una persona está laborando hace 2 o 3 meses está laborando con un empleador o con un contratante, porque es una contratación de prestación de servicios, igualmente debe cumplir con los mismos requisitos. Obviamente esto es a cargo del contratista, pero supervisados por el contratante. Sufre un accidente de trabajo en un vehículo suministrado por el mismo contratante para las labores para las cuales fue contratado, y cuando entran al hospital o a la EPS se encuentran con que en el sistema aparecen los pagos, pero no aparece la afiliación. Entonces deciden por que esa contingencia la atienda el SOAT, porque fue en una moto. Viene el problema. La ARL dice, yo no le reconozco eso porque
No hubo afiliación. Aunque habían unos pagos, no hay afiliación. ¿Es la afiliación un requisito indispensable o cómo se entraría a discutir eso? A ver, León Fabio, complicado el tema, Sí. y complicado por las múltiples interpretaciones que se pueden dar. En el mundo del derecho, León Fabio, como en todo, si usted acude a un médico, y es el ejemplo que yo les pongo a todos mis clientes, usted tiene un problema de gastritis, usted va donde 10 médicos y 10 médicos le pueden advertir cosas diferentes, Sí. ¿cierto? Lo mismo sucede en el derecho. Y este es un caso que sí o sí va a llegar a la jurisdicción ordinaria laboral. Vaya a la demanda. Va a llegar y se va a tener que ir a una demanda. ¿Por qué? Porque la ARL ese es el fundamento para negar la prestación. Pero entonces uno también diría, hombre, pero es que entonces usted, ¿por qué si durante 3 meses le recibió un pago? ¿Sí? Así no hubo afiliación, podríamos hablar en un momento dado, y habría que estudiar ya más a fondo el caso, pero para responderle a usted la pregunta, León Fabio, podríamos hablar de que se está aceptando una afiliación tácita, como quiera que ese dinero sí entró a las arcas de la ARL. Ajá. Y en ningún momento durante esos 3 meses ellos reprocharon esos pagos. Ni lo devolvieron. ¿Cierto? Ni lo devolvieron. Algo así. Entonces ya al momento de producirse la contingencia, y si no, es que usted no había firmado la afiliación. Eso a mí me parece absolutamente grave. Sí. Y sería para uno darse la pela, como lo llamamos nosotros los abogados, dentro de un escenario de un proceso laboral ante un juez. Y que sea un juez en un momento dado el que advierta si esa ARL tiene que cubrir esa contingencia, y por qué no, si la persona es calificada con más del 50%, cubrir hasta la pensión de invalidez. De ese ejemplo que usted pone, León Fabio, varias circunstancias o varias situaciones surgen además. Porque si usted me dice, y es lo que se está dando en la realidad, según le entiendo, que es que la persona fue contratada por prestación de servicios a la entidad, pero que ejecutaba, posiblemente cumplió un horario, ¿cierto? Que la persona sufrió el accidente en un medio de transporte incluso suministrado por la misma entidad, ¿cierto? Por el mismo contratante. En un momento dado se podría pensar que se podría advertir que lo que en realidad existe no es un contrato de prestación de servicios, sino que lo que se puede configurar es un típico contrato de trabajo. De allí entonces que se puede demandar a ese contratante advirtiendo que lo que en realidad existió fue un contrato de trabajo, y de ahí ya parte una cantidad de cosas. Primero, ¿usted por qué no me afilió? Y entonces, si la ARL no me quiere responder, pues en la demanda yo vincularía tanto a la ARL como al contratante para que alguno de los dos responda, ¿cierto? Y todo el reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales como consecuencia de existir un contrato de trabajo. Y eso es lo que está pasando, doctora Diana, y es lo que ocurre mucho en el país con ese tema de las famosas contrataciones de prestación de servicios, que obvian lo que acaba de decir el doctor Alejandro, que la Corte ha sido clara en manifestar cuáles son los factores que tipifican un contrato de realidad, ¿cierto? Sí, y ahora, León Fabio, se está viendo mucho este contrato sindical, que es lo mismo que las cooperativas de trabajo asociado o las empresas de servicios temporales. Claro. A ese grupo de personas, así no estemos hablando pues hoy precisamente de ese tema, sino de las pensiones de invalidez, también los invitamos a que se acerquen a la oficina, porque podemos obtener muchas indemnizaciones, el pago de las prestaciones que no otorga, por ejemplo, un contrato de índole civil o este tipo de asociaciones de cooperativas o contratos sindicales. Los invitamos a que acudan a la oficina. Les recordamos nuestra dirección: estamos ubicados en la carrera 49, número 5058, oficina 310, edificio San Fernando. Les recordamos, doctor, entonces les recordamos a nuestros televidentes que la primera calificación en un caso de invalidez o de invalidez de origen profesional o de origen común la hace puede ser la EPS o puede ser el Fondo de Pensiones, que esas tienen recurso ante el fondo, ante la Junta Regional, Ante la Junta Regional de Invalidez, que es una entidad diferente a los dos, que es directamente del gobierno, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y tiene otra y última instancia en Bogotá, que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Es necesario, doctor Alejandro, si yo veo que la cosa va para largo, que la cosa ya está muy brava, ¿es necesario agotar la última instancia o yo puedo ejercer la acción judicial o la demanda en cualquiera de los... A ver, varios escenarios salen de esa pregunta, León Fabio. La persona fue calificada por la ARL, por el Fondo de Pensiones. El Fondo de Pensiones, por ejemplo, Porvenir hace las calificaciones a través de una entidad que se llama Seguros Alfa, Seguros de Vida Alfa, ¿sí? Esta entidad califica y le da un 30% de pérdida a la persona, y la persona no queda satisfecha con eso.
Ahí es donde les pedimos a los televidentes que inmediatamente les notifiquen, acudan a nosotros. Y ojalá que lo hagan inmediatamente, que a que les notifiquen esa calificación, porque también nos encontramos con que, doctor, es que me notificaron hace 10 días el dictamen y se me vence mañana la apelación. Pues ahí uno les colabora así, pero no de la misma manera. Como para que no se cierre. Como para que no se pierda pues la oportunidad. Pero entonces, la persona, nosotros le hacemos el recurso para que lo conozca la Junta Regional de Calificación, y la Junta Regional, en este mundo estamos, llega al 55% de pérdida, ¿sí? Si ese dictamen de la Junta Regional de Calificación se lo notifican no solo a la persona interesada pues en la calificación, al trabajador o a la persona que está enferma, sino además al fondo de pensiones. Y apela. Él puede apelar, pero si los dos están de acuerdo con eso, hasta ahí llegó, y con ese dictamen de la Junta Regional pasamos entonces, ya una vez ejecutoriado el mismo, a reclamar la prestación de invalidez, si decimos que se cumple con el otro requisito de las semanas de cotización, ¿cierto? Ahora, si definitivamente la Junta Regional dice, no, yo mantengo ese 30% de pérdida de capacidad laboral, la idea sería entonces acudir a la Junta Nacional, y no, como usted lo advierte en la pregunta, que podemos acudir ya a una demanda, porque posiblemente podemos decir que ese dictamen no ha alcanzado esa firmeza porque él tenía otra oportunidad de ser conocido por la Junta Nacional. Claro. No es que no se pueda, porque además, como ya lo dijimos, la persona puede irse, decir, hombre, yo no me voy a esperar otros 6 meses que se demora ese trámite, yo estoy muy mal, yo considero que yo me voy a hacer un examen particular, y con ese dictamen particular realizado por la Universidad de Antioquia, que le da un 60% de pérdida, acudir a una demanda. Pero ya también entonces, es lo que nosotros le advertimos a las personas, la demanda se nos va a demorar 3 años o 2 años. Entonces, por no esperar 6 meses, que posiblemente la Junta Nacional le pudo subir al 50%, pues ya se va a tener que ir a un proceso que se va a demorar 2-3 años. Las calificaciones, doctora, la ley ha establecido unos parámetros que bueno recordarle a la gente, porque claro, que en palabras pues que la gente nos entienda, porque son muy técnicas, que los abogados conocen. Ellos tienen unos ítems que califican, dependiendo, por ejemplo, de la edad de la persona. Por ejemplo, cuando es amputación de alguno de los miembros, ellos tienen en cuenta si es un miembro dominante o no, el nivel académico de la persona que se está calificando, qué actividades puede desempeñar diferentes a las que realiza, invalidez, minusvalía, todo eso. Sí, se califican, León Fabio, 3 ítems, que son la minusvalía, la discapacidad y la deficiencia, ¿cierto? Entonces se califican esos 3 ítems, y todo depende la calificación de cada una de las labores que realice la persona. Entonces es muy importante, como tú lo decías, el nivel académico, el nivel sociocultural, la actividad laboral que desempeñaba, la edad, ¿cierto? Entonces no es lo mismo que una persona joven, se le dé una amputación de brazos, ¿cierto? Supongamos, a una persona ya que está en su última etapa de la vida, ¿cierto? Y que no está trabajando. Entonces tienen que mirar de acuerdo a unos manuales de calificación, que califican es con base en un manual de calificación, determinan de acuerdo a la enfermedad que la persona tenga, si tiene o no una merma de capacidad laboral. Entonces están estos 3 ítems. Acá hay algo muy importante que de pronto no lo hemos tocado, y es en el asunto de la deficiencia. En el asunto de la deficiencia hay una pensión en este momento que lo trajo la ley 797 en su artículo 33, que es una pensión de vejez anticipada por invalidez. Pero entonces esa invalidez no se mira de manera global, como lo estábamos analizando ahorita, las pérdidas de capacidad laboral superior al 50%, sino que solo se mira el ítem de la deficiencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, más del 50% de esa deficiencia, ¿cierto? De uno de los 3 ítems que componen la pérdida de capacidad laboral, y tengo más de 1000 semanas en el sistema, puedo acceder a una pensión anticipada de vejez por invalidez. Pero no tengo que tener esa pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sino solo la deficiencia. Muchas personas de pronto dicen, no, es que no tengo el 50%, pero tengo 1000 semanas y me dio un 30 y pico % de pérdida de capacidad laboral. Resulta que la deficiencia le da más del 50% que prevé la norma, y ahí podemos tener una reclamación diferente del sistema.
Entonces de pronto esas personas, no sé, los invitamos a que se acerquen a la oficina, que hay posibilidad de reclamar algún tipo de prestación. Siempre la invitación, León Fabio, es esa, es Consultar. a que las personas consulten, a que las personas no se queden tranquilas con un dictamen que les dan, sea del 20, sea del 30, sea del 40%, acudan a nosotros o a profesionales que sepan del tema, porque tenemos un caso, por ejemplo, en este momento en la oficina, y son muchos los que resultan así. La persona no cuenta con 50 semanas en los últimos 3 años, pero ya para todos es suficientemente conocido que existen enfermedades que son congénitas, que vienen desde nacimiento, que son enfermedades degenerativas, un cáncer. ¿A quién o a cuál persona está libre de que le dé un cáncer? Cual sea, cualquiera que sea. O una enfermedad crónica, el mismo cáncer, un problema del corazón, un problema a las personas que les tienen que realizar diálisis permanentemente, que sufren del hígado, en fin, tantas enfermedades que la jurisprudencia ha catalogado como congénitas, degenerativas o crónicas. A esas personas las debemos invitar a que si fueron calificados con un 50% más de pérdida de capacidad laboral, pero no tenían las 50 semanas de cotización, nos busquen, porque hay una opción que nos permite la jurisprudencia y ya los jueces están concediendo ese tipo de pensiones, porque se puede indicar que si la persona luego de la estructuración de la invalidez, ejemplo, en el año 2000 le estructuraron la invalidez a una persona que tiene una enfermedad del hígado, que es una enfermedad catalogada por la medicina como crónica, pero esta persona, su capacidad residual laboral le dio para efectuar unas cotizaciones posteriores. Si la última cotización, por ejemplo, data del 2015, el juez está facultado para variar esa fecha de estructuración que le asignó, por ejemplo, la Junta Regional y asumir como fecha de estructuración la de la última cotización y poder contar de ahí 50 semanas en los últimos 3 años y si le da, tiene derecho a la pensión de invalidez. Muchas personas se quedan sin el reconocimiento pensional simplemente por desconocimiento de lo que la jurisprudencia y la normatividad les está permitiendo obtener. Y en ese sentido también, doctora Diana, por ejemplo, hay casos que me preguntan, la persona la calificaron con más del 50%, pero la fecha de la estructuración de la invalidez, como dice el doctor Alejandro, al momento de la estructuración de la invalidez, según el dictamen, no tenía las 50 semanas cotizadas, aunque tiene 800 o 1000 semanas, pero no tenía las 50 en los últimos 3 años. Me preguntan, entonces yo, inclusive que ya me calificaron y que ya estoy inválido, ¿puedo volverme a afiliar y ajustar las 50 y luego volverme a calificar? Sí, claro, perfectamente, se puede afiliar al sistema. Igual, él ya está afiliado, entonces es simplemente seguir pagando las cotizaciones y de pronto volver a solicitar una calificación posteriormente. Sin embargo, podemos analizar que no le dio las 50, pero resulta que entonces tiene las semanas, estaba cotizando al momento y tiene 26 semanas en el año inmediatamente anterior. Podemos mirar si le podemos aplicar por principio de condición más beneficiosa la norma anterior, ¿cierto? O que tenía más de 300 semanas antes de 1994. Podemos mirar si jurisprudencialmente podemos acudir al principio de condición más beneficiosa y que se pensione también por ese lado. Entonces, no simplemente porque no tenga las 50 semanas, como le indica el doctor Alejandro, que se acerquen a la oficina y revisamos cada caso en particular, qué tipo de beneficio podemos encontrar, qué norma podemos aplicar o qué opción tenemos. Muy importante la consulta, doctor Alejandro, definitivamente, porque a veces en la calle le muestran la calificación o le muestran la historia laboral, pero no tenemos más argumentos. Como dice usted, hay muchas alternativas y jurisprudencias que todos los días están saliendo. Y la gente se queda con la resolución o con el contenido de la resolución que le da Colpensiones o el mismo Porvenir, el mismo Protección. Usted no tiene derecho a la pensión de invalidez por no contar con el número de semanas suficiente según la normatividad tal. Y las personas se quedan ahí y no buscan la ayuda de un profesional, o en este caso de la doctora Diana, de mí como profesionales en esta área del derecho laboral y seguridad social, porque son muchas las opciones que esta persona puede tener si fue calificado con más del 50% para llegar a una pensión de invalidez. Además, nosotros podemos también decirle, y la ética de nosotros como profesionales nos debe llevar a eso, usted no tiene derecho, pero entonces hay este camino.
haga esto, empiece a hacer las cotizaciones, en un año volvemos a solicitar su calificación a ver si nos da, si le varían la fecha de estructuración y ahí sí contamos con las 50 semanas de cotización en los últimos 3 años. Muchas cosas son las que nosotros le podemos brindar como asesoría a las personas, pero si las personas se quedan con la resolución guardadita en su casa o no buscan ayuda, es muy difícil, León Fabio. En caso, por ejemplo, doctor Alejandro, muy común aquí es un usuario que pierde la vista por un cáncer y la EPS, porque no fue de origen profesional, sino que fue de origen común, la EPS dice que no lo califica, o el fondo de pensiones no lo califica, que porque la empresa le ofreció la oportunidad de una reubicación, es decir, que sin el ojo, porque se lo tuvieron que sacar, e incluso pues está en procedimiento pues una prótesis, de esta manera ya perdió el ojo y esa calificación podría servirle para una pensión, pero que porque la empresa le atendió una reubicación laboral ordenada por el médico y tiene dónde colocarlo, entonces que no lo califica. Ahí lo importante, León Fabio, como ya lo indicamos previamente, es lo siguiente. No es lo mismo que a mí como profesional en derecho, como abogado, me amputen una mano, ¿sí?, que a un músico o a un conductor le amputen una mano, ¿cierto? De allí la importancia de analizar qué rol desempeñaba la persona al momento de sufrir el accidente de trabajo o de adquirir la enfermedad que lo invalidó, ¿cierto? En el caso que usted nos indica, León Fabio, esta persona no tiene entonces ya una vista, ¿sí?, un ojo. ¿La idea cuál es? Y de ahí es donde debemos arrancar. Es el médico tratante de él, y ojo, un médico especialista, en este caso un oftalmólogo, quien va a decir si el pronóstico de rehabilitación de esta persona es favorable o desfavorable, ¿sí? Porque ese concepto es el que nos va a servir, además de la historia clínica de este paciente o de este cliente, para solicitar una calificación y en un momento dado mirar la opción de que supere ese 50% que se necesita para considerar que la persona es inválida, ¿cierto? Es muy factible, León Fabio, que, son los casos que nos encontramos a diario en nuestra oficina, que si es un solo ojo el que pierde y no tiene ninguna otra patología que calificar, posiblemente no lleguemos al 50%. Pero ¿por qué es lo importante de que acudan a la doctora Diana y a mí o a cualquier profesional del derecho? Porque nosotros, por ejemplo, le podemos sugerir a esta persona: usted quedó sin un ojo, mi señor, esa sería la única patología que podemos calificar. Pero entonces, además, usted empiece a consultar con un psiquiatra, con un psicólogo, porque es que, ¿cómo no vamos a advertir nosotros que esta persona que queda sin un ojo no vaya a tener algún problema de ansiedad o algún trastorno de depresión o algún trastorno por el mero hecho de quedar con un ojo de cristal o quedar con el ojito tapado, ¿cierto? Claro. ¿Cuál problema va a ser el de él a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, ¿cierto? Entonces, si él empieza a consultar con un psiquiatra y se le genera una historia médica por esas consultas y hay un diagnóstico que se pueda calificar, trastorno afectivo, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, ¿por qué en una esquizofrenia? Además de lo del ojo, si por el ojo le vamos a dar o le dan el 30% de pérdida de capacidad laboral, esa parte psiquiátrica le puede generar un 20% adicional y llegar de esta manera a un 50%. Y totalmente relacionada con la... Y totalmente relacionada con la patología que arrancó por el ojo. Es un proceso larguito, pero claro, hay que hacerlo. Largo, pero hay que hacerlo. Claro. Y a veces se angustian y se desesperan. Sí, porque vuelvo y repito, van donde el médico y muchos médicos son los que le dicen, no te puedo dar el diagnóstico. Entonces ahí empiezan las trabas y hay incluso que interponer tutelas ante la EPS para que den ese concepto de rehabilitación. Pero digamos que sí se lo dieron. El fondo de pensión lo califica con un 20%. La pérdida del ojito suyo, 20% de capacidad laboral. Si es de origen laboral, magnífico, le dan una indemnización, ¿cierto? Si es de origen común, no le dieron nada, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la invitación? Acudan a nosotros les sugerimos cuáles son los caminos que hay que seguir. Esa pérdida de capacidad laboral del 20 en un año se puede convertir en un 50, en un 55% fácilmente. Es bueno que los televidentes conozcan eso, porque muchas veces, como dice usted, doctor Alejandro, se queda uno con la calificación renegando del sistema, renegando del gobierno, cuando tenemos otros medios. Otra alternativa, doctora Diana, por ejemplo. Y es bien curioso, el caso de una pérdida de una vista en un presentador de televisión. Claro, es totalmente afectado. En una modelo
cuya herramienta fundamental es la imagen, Exacto. su cara, su cuerpo, estaríamos hablando de una discapacidad que supera el 50%, pero no, por ejemplo, en una persona que está en una oficina, un abogado, Así es. que de pronto puede seguir desempeñando sus funciones y Sin que no le ningún afectaría problema. mucho. De pronto sí con mucho problema, pero no con problema, pero no tanto, mal no punto tanto, de hay que mirar discapacidad. Y esos son el rol laboral. los que usted decía ahorita, doctora, los 3 ítems que califican la Junta Regional y que califican los médicos. Y en ese orden de ideas, doctora, una persona que tiene una calificación que no le alcanzó el 50%, hablábamos en programas anteriores que era de pronto posible, como dice el doctor Alejandro, de pronto no enfermedades causadas por la principal que da origen a la calificación, sino que de pronto se podían sumar algo otras, por ejemplo, como usted le decía ahorita, la vejez no es una enfermedad, pero sí es un estado donde la persona tiene ya una discapacidad o no se puede mover ya tan libre como primero. La vejez podría ser, como dice usted, doctora, puede ser de pronto problemas de presión, problemas de azúcar, problemas de movilidad, artritis, pueden sumarse a otras patologías que puedan aumentar un poquitico la calificación. Sí, lo que hay que mirar es los diagnósticos Sí. que estén documentados debidamente en las historias clínicas, ¿cierto? Si es una enfermedad que la persona ha venido tratando, se toma una pastillita de vez en cuando para la presión y ese tipo de cosas, no. Tienen que ser realmente diagnósticos o patologías que ameriten y que estén en el manual, que sean determinadas para la calificación. Y la parte, como le dice el doctor, afectiva, emocional, psicológica, es muy posible pues que nos aumente la pérdida de capacidad laboral en esos casos, porque esos problemas son afectivos, no podemos determinar que los mismos estén en unas radiografías, en una historia clínica, pues como exámenes diagnósticos, sino en otro tipo de test o comportamentales pues que realizan, por ejemplo, los psicólogos o los psiquiatras, que nos pueden ayudar. Y todo tipo de enfermedad genera en la persona una afectación emocional. Y esa afectación emocional puede desencadenar mucho tipo de patologías, que es las que necesitamos que al momento en que la persona se haga calificar estén debidamente documentadas, o sea, que estén en su historia clínica. Otra modalidad de pensión, don Fabio, yo creo que ya para terminar, y se ven pues mucho acá en Colombia por el tema del conflicto armado, es la pensión de invalidez por el conflicto armado, precisamente que se vive en Colombia. Frente a esas personas no tenemos que tener ninguna cotización al sistema, solo que la persona tenga una merma de capacidad laboral superior al 50% y que además esa invalidez sea ocasionada por el conflicto armado. ¿Cómo consecuencia Entonces, que de- una misma quebrapatas, que un tiroteo, entonces él estaba en una zona de conflicto y le dieron un balazo y perdió la pierna, perdió el brazo, quedó discapacitado, quedó parapléjico, a esta persona la podemos entrar a calificar, obviamente hacer todo el proceso de inscripción en el registro único de víctimas, exactamente, iniciar el proceso ante el Ministerio y ante la Junta Regional y poder obtener una pensión de invalidez a cargo del Ministerio. O sea, ya estaba en el registro en de el víctimas, como registro de desplazado, por víctimas, ejemplo, exactamente, no hay problema, entonces tenemos que denunciar el hecho, obviamente, de la afectación médica que tuvo, de ese accidente, e iniciar el proceso de calificación de invalidez y poder obtener una pensión sin ninguna cotización al sistema. Ah, qué bueno, eso es importante, eso no lo conocíamos, doctor Alejandro. Doctor Alejandro, y para terminar, por ejemplo, cuando se habla de que no hay 50 semanas en los últimos 3 años, con la salvedad que usted nos hacía ahorita de otras opciones que tienen más ustedes como abogados ya en la parte de las demandas laborales que tienen que implementar o acudir a la vía jurisdiccional o judicial, no tienen las 50 semanas, tienen una calificación del 50% o más, pero no tienen las 50 semanas en los últimos 3 años. De pronto había escuchado yo algo sobre si la persona no tiene las 50 semanas en los últimos 3 años, pero ha cotizado un porcentaje, algo así, para la pensión de vejez ya. Sí, Sí. Ahí es donde entra lo que la doctora Diana también ya había manifestado, y es considerar la opción de analizar la deficiencia de esta persona para hablar de una pensión anticipada de vejez, por invalidez. Por invalidez. Esa es una opción. De todas maneras, León Fabio, y ya como ustedes lo advirtieron, porque ya nos están por aquí haciendo señas de que ya el programa se termina, la invitación a todos los televidentes es, con su historia laboral, con sus dictámenes de pérdida de capacidad laboral, no se queden con ellos en sus cajones, en sus casas, consúltenos, acudan a nosotros, a la oficina de nosotros que se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín,
muy fácil llegar, es sobre todo Junín, antes del edificio Coltejer. Ahí se encuentra ubicado el edificio San Fernando. En la oficina 310, la dirección exacta es la carrera 49, número 5058. La oficina la 310, vuelvo y repito, allí la doctora Diana Morales y Alejandro Uribe los podemos asesorar en todos estos temas de pensiones, no solo de invalidez, ya hemos hablado y tratado acá el tema de pensiones de vejez, pensiones de sobrevivientes, todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, todo lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad social, las reclamaciones del mismo SOAT, son muchas cuestiones en las que les podemos ayudar. Acá en el municipio de Amagá me pueden contactar a mí a través de todos mis familiares, John Jairo, Conrado Tangarife, Guillermo Tangarife, o a través de la carnicería La Bonita. Allá pueden conseguir información, o acá en este mismo canal. Son muy queridos ustedes, muy amables, y se han prestado para dar información de la doctora Diana y de mí. Muchísimas gracias, León Fabio. A todos los televidentes vuelvo y les deseo una feliz Navidad. Que compartan este tiempo unidos junto con su familia, que sea un tiempo tranquilo, en paz, y me despido. Muchísimas gracias, León Fabio. A usted, doctor Alejandro, igualmente nuestros deseos por una feliz Navidad para usted y su familia, como amagaseños también, igualmente que pasemos una Navidad tranquila y en paz. Agradecerle por todo el espacio que nos ha compartido durante este año 2018, que ha estado pendiente, que ha estado presto a compartir con nuestros televidentes todo su conocimiento y enseñarnos todos los días más sobre lo que es el derecho en Colombia. Y fundamental, como lo es el eslogan de este programa, es que para reclamar nuestros derechos primero tenemos que empezar a conocerlos. Doctora Diana, muchas gracias por acompañarnos, una feliz Navidad para usted y su familia. Mi Dios le pague por compartir también con nosotros y con nuestros televidentes todo ese conocimiento y darnos una luz a los colombianos, a los televidentes, para que nuestros derechos sean verdaderamente protegidos y que sí sean verdaderos derechos. Claro que sí, León Fabio, muchas gracias a todos ustedes. Y de pronto, León Fabio, para responder la pregunta que hiciste anterior, en el evento de otra modalidad de pensión de invalidez, yo creo que quedó en el aire la pregunta que hiciste, y es si la persona tiene un porcentaje para la pensión de vejez. Y esa es otra modalidad de pensión que encontramos en el mismo parágrafo de la norma principal, que es el artículo 49, y es que si la persona tiene el 75% de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, y tiene 25 semanas en los últimos 3 años, puede acceder a la pensión de invalidez sin necesidad de las 50 semanas. ¿Le baja a las 50? Exactamente, le baja a las 50, incluso se le ha bajado a la 25 de manera legal, pues la norma señala que 25 semanas y tiene el 75% de semanas mínimas para la vejez. Pero la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional le han indicado que si ya la persona tiene ese 75% de semanas, de las mínimas semanas de la pensión de vejez, no necesitaría ni las 25 semanas en los últimos 3 años. Entonces también los invitamos para que se acerquen a la oficina y revisamos ese asunto, que también es otra posibilidad pues para acceder a la pensión. Todo lo que hay que revisar, por eso la invitación es consulten. Aquí hay unos esbozos y hacemos algo general, pero cada caso es un mundo diferente, cada caso es particular y lo mejor es consultar. Claro. Antes de terminar, doctora Diana, recordémosle a todos los televidentes nuestros teléfonos, porque Sí, yo creo que me Claro quedó que faltando sí. eso también. Claro que Y sí, despacito. entonces a todos los televidentes de nuevo les deseamos una feliz Navidad, que Dios los bendiga, que le traigan muchas bendiciones en este nuevo año y obviamente pues que sea un tiempo de regocijo y unión familiar. Les recordamos nuestras oficinas, estamos ubicados por todo Junín, antes de llegar al edificio Coltejer, carrera 49, número 5058, oficina 310, edificio San Fernando. Los números de teléfono son 251-8424, mi número de celular 313-768-8690 y el número del doctor Alejandro es el 311-627-3946. En ambos teléfonos, en ambos números nos pueden comunicar también o se nos pueden por vía WhatsApp. Claro que sí. Muchas gracias, es para mí un placer, es para mí un lujo poder contar con ustedes, doctor Alejandro, doctora Diana, y poder aprender todos los días de ustedes y transmitir a nuestros televidentes lo que aprendemos a diario en la calle. Las personas me preguntan cuándo vienen, cuándo lo escucho, la gente está pendiente del programa porque queremos aprender todos los días más
y que mejor que con ustedes, doctor. ¿Cuánto vale una consultica por ustedes? Muchas gracias, Y ustedes nos la regalan aquí al canal y a nuestros televidentes casi que cada 8 días. Claro. El año que entra nos comprometemos para que sigamos el programa, si Dios quiere, y nos presta salud y vida. Dios quiera que sí, y ya para terminar, ya hemos dicho 4 veces, qué pena. La idea es, queremos hacer y estamos dispuestos la doctora Diana y yo a venir, sí cada 8 días, cada 15 días, pero ojalá hacer programas En vivo. en vivo y en directo, a que todos los televidentes, las personas de acá del municipio nos puedan llamar y hacer las preguntas en vivo y en directo Sí. como ustedes indican. Ese es el Propósito reto. para Ese es el el año nuevo. propósito Ese es del el 2019. compromiso, y el 2019 lo empezamos Sí. con un programa al aire. Ojalá. Muchas gracias, doctora Diana. Gracias, Muchas doctora gracias, Alejandro. León Jaime. Muchas A nuestros gracias. televidentes, muchas gracias por acompañarnos durante este año y que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2019.